¿Qué tal amigos de YouTube? En esta serie de videos educativos, nos adentraremos en uno de los textos más influyentes y respetados en el campo de la economía, Microeconomía Intermedia, escrito por Ale Barian, reconocido catedrático de la Escuela de Informática, la Escuela de Negocios y el Departamento de Economía de la University of California, Berkeley. Barian ha ejercido la docencia en prestigiosas instituciones como el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y las universidades de Michigan, Stanford, Oxford, Estocolmo y Melbourne, lo que respalda su profunda experiencia académica y su amplia perspectiva internacional. El objetivo de esta serie es presentar y explicar, de manera clara y accesible, los conceptos clave de la microeconomía moderna tal como los desarrolla Barian. A lo largo de estos videos, abordaremos temas fundamentales como la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, el equilibrio de mercado, el análisis del bienestar, los mercados con información imperfecta, entre otros. Nuestro propósito es ayudar tanto a estudiantes como a docentes o interesados en la economía a comprender mejor los modelos económicos, las herramientas matemáticas utilizadas en el análisis microeconómico y su aplicación en la vida real. Este enfoque facilitará el estudio individual o el trabajo en el aula, enriqueciendo el aprendizaje con ejemplos prácticos y explicaciones paso a paso. Acompáñanos en este recorrido por las ideas esenciales de la microeconomía, guiados por uno de sus más destacados exponentes contemporáneos. Esta serie de videos tiene como objetivo explicar de manera clara y accesible los fundamentos de la microeconomía moderna, basándonos en el prestigioso libro Microeconomía Intermedia de Ale Barian. A lo largo del curso, abordaremos temas clave organizados en bloques temáticos que reflejan cómo los individuos y las empresas toman decisiones económicas, cómo interactúan en los mercados y cómo influyen las políticas públicas en estos procesos. Capítulos 1. El mercado. Introduce los fundamentos del análisis económico, cómo los modelos explican las interacciones entre oferta y demanda, y cómo se alcanza el equilibrio de mercado. Examina diferentes formas de asignar recursos, como el control de precios y el monopolio. 2. La restricción presupuestaria. Analiza cómo los consumidores enfrentan límites de gasto debido a sus ingresos y precios de los bienes, y cómo estos límites influyen en sus decisiones de consumo. 3. Las preferencias. Estudia cómo los consumidores ordenan sus gustos, introduciendo el concepto de curvas de indiferencia y diferentes tipos de preferencias, como sustitutos, complementarios o bienes neutros. 4. La utilidad. Presenta la utilidad como una forma de medir la satisfacción del consumidor. Incluye funciones de utilidad comunes y cómo se relacionan con las curvas de indiferencia. 5. La elección. Explica cómo los consumidores eligen combinaciones óptimas de bienes, dados sus gustos y restricciones, y cómo esto da origen a la demanda individual. 6. La demanda. Se profundiza en la teoría de la demanda, explorando cómo varía ante cambios en precios e ingresos. Se introducen conceptos como bienes normales, inferiores y bienes Giffen. 7. Las preferencias reveladas. Examina cómo podemos inferir las preferencias del consumidor a partir de sus decisiones observadas, introduciendo los axiomas de preferencia revelada. 8. La ecuación de Slutsky. Descompone el cambio en la demanda ante una variación de precios en dos efectos, sustitución y renta, mostrando cómo afectan individualmente las decisiones del consumidor. 9. La compra y la venta. Introduce el concepto de dotación inicial y cómo los agentes económicos deciden vender o comprar bienes, dependiendo de precios y preferencias. 10. La elección intertemporal. Estudia cómo los individuos toman decisiones entre consumo presente y futuro, considerando la tasa de interés y el valor actual del dinero. 11. Los mercados de activos. Explica cómo se valoran activos financieros bajo certidumbre, usando herramientas como el valor presente y el arbitraje. 12. La incertidumbre. Introduce el análisis de decisiones bajo riesgo. Examina conceptos como utilidad esperada, aversión al riesgo, demanda de seguros y diversificación. 13. Los activos inciertos. Continúa el análisis bajo incertidumbre, abordando cómo se ajustan los rendimientos en mercados financieros y cómo se mide el riesgo. 14. El excedente del consumidor. Analiza el beneficio que obtiene el consumidor por pagar menos de lo que está dispuesto a pagar. Se conecta con el bienestar y el análisis costo-beneficio. 15. La demanda del mercado. Explica cómo se agregan las demandas individuales para formar la demanda de mercado, e introduce el concepto de elasticidad precio e ingreso. 16. El equilibrio.
Reúne las curvas de oferta y demanda para analizar cómo se forma el precio de equilibrio y cómo se ve afectado por políticas como impuestos o subsidios. 17. Las subastas. Examina distintos tipos de subastas, reglas de puja y estrategias. Estudia cómo se diseñan mecanismos eficientes para asignar bienes. 18. La tecnología. Describe cómo las empresas transforman insumos en productos, usando distintas tecnologías y analizando la relación entre factores. 19. La maximización del beneficio. Estudia cómo las empresas eligen niveles de producción que maximizan sus beneficios, en el corto y largo plazo. 20. La minimización de los costes. Se analiza cómo las empresas escogen la combinación más eficiente de insumos para producir al menor costo posible. 21. Las curvas de costes. Introduce las curvas de coste total, marginal y medio, fundamentales para entender la oferta de las empresas. 22. La oferta de la empresa. Examina cómo una empresa competitiva decide cuánto producir, dependiendo del precio de mercado y sus costes. 23. La oferta de la industria. Aborda cómo se comporta la industria en conjunto en el corto y largo plazo, considerando la entrada y salida de empresas. 24. El monopolio. Analiza el comportamiento de una empresa que domina el mercado. Se estudian los efectos sobre precios, cantidades y bienestar. 25. La conducta del monopolio. Profundiza en estrategias de precios del monopolio, como la discriminación de precios y las tarifas en bloque. Introduce la competencia monopolística. 26. Los mercados de factores. Se estudia la interacción entre empresas y mercados de trabajo o capital. Se presentan conceptos como monopsonio y renta económica. 27. El oligopolio. Analiza mercados con pocos vendedores, donde las decisiones de una empresa afectan a las demás. Se introducen modelos como Cournot y Bertrand. 28. La teoría de los juegos. Introduce herramientas para analizar decisiones estratégicas entre agentes interdependientes. Se estudia el equilibrio de Nash y juegos repetidos. 29. Aplicaciones de la teoría de juegos. Aplica los conceptos de juegos a situaciones reales, coordinación, negociación, dilemas sociales y estrategias de compromiso. 30. Economía del comportamiento. Revisa cómo los sesgos cognitivos afectan las decisiones económicas. Introduce conceptos como autocontrol, aversión a las pérdidas y justicia. 31. El intercambio. Utiliza la caja de Edgeworth para analizar cómo se benefician los agentes de comercio y cómo se alcanza un equilibrio eficiente. 32. La producción. Analiza la interacción entre consumidores y empresas en un entorno productivo. Revisa el equilibrio general y el bienestar desde un enfoque más complejo. 33. El bienestar. Estudia cómo se agregan las preferencias individuales para evaluar el bienestar social. Introduce ideas de equidad, justicia y eficiencia. 34. Las externalidades. Analiza los efectos colaterales de las decisiones económicas sobre terceros, positivos o negativos, y cómo corregirlos mediante políticas públicas. 35. La tecnología de la información. Examina cómo funcionan los mercados digitales, con bienes complementarios, efectos de red, costos de cambio y plataformas bilaterales. 36. Los bienes públicos. Explica por qué ciertos bienes no se pueden excluir ni dividir, y cómo esto genera problemas como el del polizón. Se estudian mecanismos de provisión eficiente. 37. Información asimétrica. Analiza mercados donde una de las partes posee más información que la otra, generando fenómenos como selección adversa y riesgo moral. Antes de empezar con los temas específicos de esta serie, quiero compartir con ustedes la esencia de lo que vamos a explorar juntos. Esta serie está basada en el reconocido libro Microeconomía Intermedia de Alain Revarian, una obra que ha sido ampliamente aceptada en el mundo académico por su enfoque claro, riguroso y aplicado al análisis económico. Lo que me atrajo de este texto y por eso decidí usarlo como guía es su estilo directo y analítico. No se trata solo de memorizar definiciones o ver gráficas bonitas. El objetivo aquí es que podamos entender a fondo cómo funciona la microeconomía, desarrollar un pensamiento lógico y aplicar ese razonamiento a situaciones reales. No quiero que esta sea una experiencia pasiva, donde simplemente se repitan ejemplos ya resueltos. Al contrario, quiero que puedan usar por sí mismos las herramientas del análisis económico. Sé que para muchos, uno de los principales retos en el estudio de la economía es el aspecto matemático. Y sí, algunos temas pueden parecer complejos a primera vista,
especialmente si uno no tiene una formación fuerte en matemáticas. Pero eso no debe ser un obstáculo. Verán que con unos pocos conceptos clave, como funciones lineales de oferta y demanda, y algo de álgebra elemental, podemos avanzar mucho en el análisis económico sin necesidad de recurrir a fórmulas avanzadas. Se puede ser analítico sin ser excesivamente matemático. Esa es una distinción fundamental. Ahora bien, cuando el uso del cálculo diferencial puede enriquecer nuestra comprensión, también lo abordaremos, pero de forma accesible. Muchos de los capítulos incluyen apéndices donde se profundiza en estos métodos para quienes quieran o puedan explorarlos más a fondo. No son obligatorios, pero están ahí como una herramienta más para quien desee llevar su análisis al siguiente nivel. Otro aspecto importante del enfoque de este curso es el uso de ejemplos concretos. No nos limitaremos a ver cómo se desplazan curvas en un gráfico. Vamos a ver cómo el análisis económico responde preguntas reales, con números y argumentos precisos. Parte del aprendizaje aquí consiste en ser capaces de transformar una situación económica en un modelo que se pueda analizar, ya sea con una ecuación o con una representación gráfica. Por eso, también haré referencia a ejercicios que ayudan a poner en práctica lo aprendido. En el libro original, Varian trabajó junto a Theodore Bergstrom para crear un cuaderno de ejercicios que complementa muy bien el texto. De forma similar, en esta serie vamos a trabajar con ejemplos aplicados para reforzar cada concepto. Finalmente, un detalle que valoro mucho es la claridad con la que se explican los temas. Aunque a veces recurramos a casos simplificados, el análisis será preciso, detallado y honesto. En lugar de pasar superficialmente por los temas, nos detendremos a entender cada paso con calma. Eso, creo, hace toda la diferencia para realmente comprender la microeconomía y no solo pasar por ella. Así que prepárense para un recorrido riguroso pero accesible, donde lo importante no es memorizar, sino entender, aplicar y pensar como economistas. Quiero comenzar aclarando algo importante. Hay muchas formas de aprender economía, y no existe un único camino correcto. Este curso está basado en el libro Microeconomía Intermedia de Alain Barian, y como verán, es una obra bastante completa, con mucho más contenido del que normalmente se puede cubrir en un solo semestre o en una sola serie de artículos o clases. Por eso, uno de los primeros pasos es elegir cuidadosamente por dónde empezar y hasta dónde avanzar. No es necesario leer el libro de principio a fin en orden estricto, ni es necesario seguir todos los capítulos y el objetivo es comprender ciertos aspectos clave. De hecho, si alguien intenta ir página por página sin detenerse, probablemente no llegue al final antes de que se le acabe el tiempo. Lo interesante de este libro es que está diseñado de forma modular. Esto significa que puede adaptarse fácilmente a diferentes enfoques, intereses o niveles. Como lo muestra el gráfico que acompaña a este mensaje, los temas están interconectados, pero no todos dependen unos de otros de forma directa. Hay caminos alternativos y ramas del análisis que se pueden estudiar por separado, dependiendo del objetivo. Este diagrama que ves aquí nos ayudará a entender cómo se articulan los conceptos. Por ejemplo, desde el punto de partida que es el mercado, se puede seguir un camino que va por la restricción presupuestaria, las preferencias, la utilidad, la elección y la demanda. Pero también podemos ramificarnos hacia otros temas como la elección intertemporal, los mercados de activos, la incertidumbre o el equilibrio de mercado. Este mapa conceptual no solo es útil para visualizar la estructura lógica del curso, sino también para planificar nuestro propio recorrido. Así, dependiendo de tu nivel de experiencia, tus intereses o el tiempo que tengas disponible, podrás centrarte en los módulos que más te aporten. Yo he elegido un orden que considero adecuado para construir una base sólida y avanzar hacia temas más complejos sin perder claridad. Pero si en algún momento sientes que te interesa explorar una sección específica, puedes hacerlo sin temor a perderte, porque el libro y esta serie están pensados para ser flexibles. Así que siéntete con la libertad de aprender a tu ritmo, y aprovechemos juntos esta herramienta tan completa para entender realmente cómo funciona la microeconomía moderna. Capítulo 1. El mercado. Vamos a comenzar esta serie de manera un poco distinta a lo que hacen muchos manuales tradicionales. Usualmente, los libros de microeconomía arrancan con una discusión sobre el alcance y los métodos de la economía, lo cual puede ser interesante. Pero seamos honestos, cuando uno recién empieza, esos temas pueden parecer demasiado abstractos o incluso innecesarios si aún no se ha visto cómo funciona realmente el análisis económico en la práctica. Por eso, en lugar de empezar con teoría pura, he decidido que comencemos directamente con un ejemplo concreto.
En este primer capítulo, vamos a analizar un modelo de mercado muy específico, el mercado de apartamentos. Este ejemplo nos permitirá introducir de forma práctica algunas de las ideas y herramientas más importantes que usaremos a lo largo del libro y de esta serie. Ahora, si sientes que el ritmo es un poco rápido al principio, no te preocupes. El objetivo de este capítulo no es que lo comprendas todo al detalle, sino que tengas una visión general de cómo se aplica el análisis económico. Más adelante, iremos profundizando en cada uno de estos conceptos con calma y claridad. Así que, sin más rodeos, comencemos con el capítulo 1, el mercado. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides dejarte me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos de esta serie. Vamos allá. 1.1 ¿Cómo se construye un modelo? Ahora que ya tenemos una idea general de lo que es un mercado, entremos en el siguiente punto importante. ¿Cómo se construye un modelo económico? En economía, uno de los principales instrumentos que usamos para analizar la realidad son los modelos. Un modelo no es otra cosa que una representación simplificada de un fenómeno complejo. Y recalco la palabra simplificada, porque justamente esa es la clave. No se trata de copiar la realidad con todos sus detalles, sino de quedarnos con los elementos más relevantes para entender cómo funciona un determinado aspecto de la economía. Piensa, por ejemplo, en un mapa. Si quisiéramos hacer un mapa a escala 1:1, es decir, del mismo tamaño que la realidad, sería completamente inútil. Lo mismo ocurre con un modelo económico que intente abarcarlo todo, se vuelve impráctico. Lo que hace útil a un modelo es que nos permite concentrarnos en lo esencial, dejando de lado lo accesorio. Para este capítulo, vamos a centrarnos en una pregunta muy concreta. ¿Qué determina el precio de los apartamentos en una ciudad universitaria de tamaño medio? Para ello, necesitamos construir un modelo lo suficientemente simple como para que sea manejable, pero que al mismo tiempo nos diga algo significativo sobre ese mercado. Imaginemos que en esta ciudad hay dos tipos de apartamentos. Unos están cerca de la universidad y otros más alejados. Como es lógico, los estudiantes prefieren vivir cerca, aunque eso implique pagar un poco más. Los que no pueden permitírselo, o llegan tarde, terminan alquilando más lejos. Visualicemos esto como si hubiera dos círculos concéntricos alrededor de la universidad. En el círculo interior están los apartamentos más codiciados, los cercanos, y en el exterior, los más alejados. Nuestro modelo se enfocará únicamente en el círculo interior, donde la demanda es más intensa, y supondremos que en el círculo exterior hay muchos departamentos disponibles a un precio fijo. Aquí es donde introducimos dos conceptos importantes, las variables exógenas y las endógenas. El precio de los apartamentos del círculo exterior es una variable exógena, es decir, viene dado, no lo vamos a analizar. En cambio, el precio del círculo interior es una variable endógena, y nuestro modelo intentará explicar cómo se determina. Para simplificar aún más, supondremos que todos los apartamentos son exactamente iguales, salvo por su ubicación. No importa si tienen una terraza, un dormitorio extra o están recién pintados. Lo que nos interesa es la ubicación y cómo eso afecta al precio y a quien termina alquilando dónde. Y aquí es donde surgen preguntas clave que nuestro modelo tratará de responder. ¿Qué determina el precio de los apartamentos más cercanos? ¿Quiénes lograrán alquilar ahí y quiénes no? ¿Son eficientes o justos los mecanismos con los que se asignan estos apartamentos? ¿Cómo podríamos evaluar diferentes formas de asignación? Estas son las preguntas que nos guiarán en el desarrollo de este modelo económico. En los siguientes apartados iremos viendo, paso a paso, cómo se pueden utilizar herramientas básicas de análisis económico para responderlas. 1.2 Optimización y equilibrio. Para seguir entendiendo cómo funciona el mercado que estamos analizando, el de los apartamentos en una ciudad universitaria, necesitamos apoyarnos en dos pilares fundamentales del pensamiento económico. Estos son el principio de la optimización y el principio del equilibrio. Vamos por partes. El principio de optimización parte de una idea bastante intuitiva. Las personas, cuando tienen opciones y libertad para elegir, tienden a tomar decisiones que les resulten lo más convenientes posible. Es decir, buscan lo mejor que puedan conseguir con lo que tienen. En términos económicos, esto significa que los individuos tratan de elegir las mejores combinaciones de consumo que están a su alcance, de acuerdo a sus preferencias, ingresos y precios. Claro, esto no quiere decir que todo el mundo siempre tome decisiones perfectas. Todos cometemos errores o actuamos de manera impulsiva de vez en cuando.
Pero en general, y sobre todo en el contexto económico, la mayoría de personas busca maximizar su bienestar dentro de lo que puede permitirse. Por eso este principio es tan central en los modelos económicos. El segundo pilar es el principio del equilibrio, que es un poco más complejo, pero igual de importante. Este principio dice que los precios tienden a ajustarse hasta que la cantidad que la gente quiere comprar de un bien es igual a la cantidad que se ofrece. Es decir, la oferta y la demanda se igualan, y eso genera un equilibrio en el mercado. Por supuesto, este equilibrio no siempre se alcanza de forma inmediata. Puede haber momentos en los que haya más demanda que oferta, o viceversa, y eso hace que los precios suban o bajen hasta encontrar un punto de estabilidad. Pero en muchos mercados, como el de los apartamentos que estamos analizando, los precios suelen ser relativamente estables en el corto plazo, lo que nos permite trabajar con ese concepto de equilibrio como una base sólida para el análisis. Es importante entender que la definición de equilibrio puede variar según el modelo que estemos usando. En este caso, estamos usando un modelo sencillo, donde basta con que la oferta y la demanda coincidan. Pero en modelos más avanzados, el equilibrio implica algo más profundo: que todas las decisiones económicas de los distintos agentes involucrados sean mutuamente coherentes. Entonces, ¿cómo usamos estos dos principios, optimización y equilibrio, para responder a las preguntas que planteamos antes sobre el mercado de apartamentos? Para eso, necesitaremos introducir poco a poco algunos conceptos económicos clave, que iremos desarrollando a lo largo del capítulo. 1.3 La curva de demanda. Ahora vamos a introducir una herramienta fundamental en el análisis económico: la curva de demanda. Esta curva nos permite entender cómo reaccionan las personas frente a distintos precios. En este caso, al alquilar un apartamento. Imaginemos que le preguntamos a cada posible arrendatario cuánto estaría dispuesto a pagar, como máximo, por un apartamento en el círculo interior, es decir, el más cercano a la universidad. Esta cantidad máxima que alguien está dispuesto a pagar se conoce como su precio de reserva. Por ejemplo, pensemos en una persona que está dispuesta a pagar hasta 500 euros al mes por un apartamento. Quizá tiene más ingresos, o le da mucho valor a vivir cerca para no tener que caminar o tomar el autobús. Si el precio del alquiler fuera justamente 500 euros, entonces esa única persona alquilaría un apartamento. Ahora bien, si el precio bajara un poco, digamos a 490 euros, entraría un nuevo interesado. Alguien que antes no estaba dispuesto a pagar 500, pero sí estaría dispuesto a alquilar por 490. Ahora tenemos dos personas interesadas, una dispuesta a pagar 500 y otra 490. A ese precio se alquilarían dos apartamentos. Y así sucesivamente. A medida que el precio del alquiler va bajando, más personas están dispuestas a alquilar, porque su precio de reserva queda igual o por encima del precio de mercado. Por eso, la curva de demanda es descendente. Cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad de apartamentos que se demandan. Esto lo podemos ver gráficamente en la figura 1.1, donde en el eje vertical, el de las ordenadas, tenemos los precios, y en el eje horizontal, el de las abscisas, el número de apartamentos alquilados. Cada escalón en esta curva representa un precio de reserva de alguna persona interesada en alquilar. A medida que vamos bajando el precio, la curva se desplaza hacia la derecha, indicando que más personas se suman al mercado. Entonces, si el precio de mercado es un valor específico P, la cantidad de apartamentos que se alquilarán será igual al número de personas cuyo precio de reserva sea igual o superior a P. Los que están dispuestos a pagar ese precio más se quedarán con un apartamento en el círculo interior. Los que no, preferirán buscar uno más lejos o no alquilar. Este concepto es clave, porque nos ayuda a ver cómo se forma la demanda en el mercado y cómo varía según los precios. Podemos interpretar también la figura 1.1 desde otra perspectiva muy útil. Esta gráfica no solo representa precios y cantidades, sino también el número de personas que desean alquilar un apartamento a un determinado precio. En otras palabras, estamos frente a una curva de demanda, que nos muestra cómo varía la cantidad demandada según el precio de mercado. Por ejemplo, si el precio supera los 500 euros, nadie alquilará un apartamento. Si el precio se ubica entre 500 y 490 euros, solo una persona, la que tiene el precio de reserva más alto, estará dispuesta a alquilar. Si el precio baja un poco más, entre 490 y el tercer precio de reserva más alto, ya habrá dos personas interesadas. Y así sucesivamente. Esta es la lógica que define cómo funciona la curva de demanda. Cuanto menor es el precio,
mayor es la cantidad de personas que desean alquilar. Por eso decimos que la curva de demanda tiene pendiente negativa. En términos simples, eso significa que las personas están más dispuestas a alquilar a medida que los precios bajan. Ahora bien, si en lugar de tener solo unas cuantas personas, tuviéramos muchos individuos con precios de reserva muy parecidos entre sí, entonces esa curva de demanda que en la figura 1.1 aparece como una escalera, se volvería más suave y continua. Eso es lo que se muestra en la figura 1.2, donde los saltos ya no se notan tanto porque el mercado es mucho más grande y más denso en preferencias. En ese caso, podemos representar la curva de demanda del mercado sin preocuparnos por los pequeños escalones. Lo importante es la tendencia general. Mientras el precio baja, la demanda aumenta. Ahora vamos a observar la figura 1.2, que representa una curva de demanda de apartamentos cuando hay muchos demandantes en el mercado. Fíjate que, a diferencia de la figura anterior, la 1.1, donde la curva tenía una forma escalonada, aquí vemos una curva suave y continua. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando hay un gran número de personas interesadas en alquilar apartamentos, los precios de reserva de cada persona, es decir, el precio máximo que están dispuestos a pagar, están muy cerca unos de otros. Esto hace que los saltos entre un precio de reserva y otros sean tan pequeños, que prácticamente desaparecen al graficarlos. En lugar de ver peldaños bien definidos, como en el gráfico anterior, ahora la curva adquiere una pendiente suavemente negativa, que es justamente la forma más común o convencional que solemos ver en los modelos económicos. Esta pendiente negativa nos sigue diciendo lo mismo: a menor precio, mayor cantidad de apartamentos demandados. Pero ahora lo visualizamos de forma más realista para un mercado grande, como el de una ciudad con muchos arrendatarios potenciales. En resumen, la figura 1.2 es una versión más fluida y representativa de cómo funciona la demanda en un mercado amplio. Este tipo de curva nos será muy útil cuando empecemos a analizar, más adelante, cómo interactúa con la oferta para determinar el precio de equilibrio. 1.4 La curva de oferta. Ahora que ya entendemos bien cómo funciona la curva de demanda, vamos a analizar el otro lado del mercado, la oferta. En este caso, imaginemos un mercado donde hay muchos caseros independientes, cada uno con su propio apartamento que desean alquilar. Este escenario representa lo que en economía se conoce como un mercado competitivo. Hay muchos oferentes, y ninguno tiene suficiente poder como para imponer el precio. Todos los caseros quieren una sola cosa: alquilar su apartamento al precio más alto que el mercado les ofrezca. Y aquí entra en juego una idea fundamental. El precio de equilibrio debe ser el mismo para todos los apartamentos similares. ¿Por qué? Pensemos un poco. Si en una misma zona alguien está alquilando su apartamento por un precio alto, digamos PA, y otro lo alquila por un precio más bajo, PB, ocurrirá lo siguiente. Un inquilino que está pagando el precio alto se dará cuenta de que puede mudarse al apartamento más barato. Mejor aún, ofrecerle al casero del precio bajo algo intermedio entre PA y PB. El casero gana más, el inquilino paga menos, todos salen ganando. En un mercado donde todos buscan su propio beneficio y están bien informados, esta diferencia de precios no puede mantenerse por mucho tiempo. Por eso, el sistema naturalmente tiende a un solo precio de equilibrio, el único en el que nadie tiene incentivos para cambiar nada. A ese precio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada encajan perfectamente. Entonces, al igual que hicimos con la curva de demanda, ahora nos preguntamos: ¿cuántos apartamentos estarán disponibles para alquilar a un determinado precio? Con esa pregunta en mente, construiremos ahora la curva de oferta, que nos mostrará cómo responden los caseros a diferentes niveles de precio. A mayor precio, más propietarios estarán dispuestos a alquilar sus apartamentos, porque les resulta más rentable. Y eso nos lleva, como veremos más adelante, a una curva con pendiente positiva. Figura 1.2. Curva de demanda con muchos demandantes. Esta gráfica muestra cómo se comporta la curva de demanda cuando hay muchos individuos interesados en alquilar apartamentos. En esta situación, las diferencias entre los precios de reserva, es decir, el precio máximo que cada persona está dispuesta a pagar, son muy pequeñas. Como resultado, la curva de demanda toma una forma suave y continua, con pendiente negativa. Esto significa que, a medida que el precio baja, más personas están dispuestas a alquilar. Es un comportamiento típico de los consumidores. El bien se vuelve más atractivo cuando cuesta menos. Esta curva refleja cómo el mercado responde colectivamente a los cambios en el precio del alquiler.
Figura 1.3. Curva de oferta a corto plazo. Ahora pasamos al otro lado del mercado, la oferta. Esta figura representa la curva de oferta de apartamentos a corto plazo, por ejemplo, dentro de un año. En ese periodo, no se pueden construir nuevas viviendas, por lo que la cantidad de apartamentos disponibles para alquilar es fija. Esto se representa con una línea vertical. No importa cuánto suba o baje el precio del alquiler, la oferta total no cambia. Sigue siendo el mismo número S de apartamentos vacíos disponibles. Esta figura refleja un aspecto fundamental de muchos mercados inmobiliarios, la rigidez de la oferta en el corto plazo. Es decir, aunque la demanda aumente repentinamente, la cantidad de viviendas no puede ajustarse con la misma rapidez. Juntas, las figuras 1.2 y 1.3 nos permiten entender cómo interactúan la demanda y la oferta en un mercado de alquiler de viviendas en el corto plazo. O la demanda responde de manera flexible al precio, curva descendente. O la oferta, en cambio, se mantiene fija durante un periodo corto, línea vertical. Esta combinación es esencial para analizar cómo se determina el precio de equilibrio del alquiler, tema que se aborda en los próximos apartados del texto. 1.5. El equilibrio del mercado. A continuación, quiero hablarles sobre el equilibrio del mercado, específicamente en el mercado de apartamentos. Para entender este equilibrio, es importante analizar conjuntamente las curvas de demanda y de oferta. En la figura 1.4, podemos ver representadas ambas curvas. La curva de oferta es vertical porque asumimos que hay una cantidad fija de apartamentos disponibles, denotada como S, mientras que la curva de demanda tiene pendiente negativa, lo que significa que, a medida que el precio baja, más personas están dispuestas a alquilar un apartamento. El punto donde estas dos curvas se intersectan determina lo que llamamos el precio de equilibrio, representado como P***. Este es el precio al cual la cantidad de apartamentos que la gente quiere alquilar coincide exactamente con la cantidad disponible en el mercado. En otras palabras, no hay escasez ni excedente de apartamentos. A este precio de equilibrio, todos los consumidores que están dispuestos a pagar al menos P* pueden conseguir un apartamento. Al mismo tiempo, todos los propietarios que desean alquilar a ese precio pueden hacerlo. Nadie tiene incentivos para cambiar su comportamiento. Ni los consumidores necesitan ofrecer más, ni los propietarios bajar el precio. Así es como funciona el equilibrio del mercado. Es una situación estable en la que la oferta iguala la demanda. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay equilibrio en el mercado cuando el precio es P***? Porque, simplemente, nadie tiene incentivos para cambiar su comportamiento, ni los caseros ni los arrendatarios. Pero para entender mejor por qué este equilibrio es tan especial, veamos qué sucedería si el precio fuera diferente a P***. Imaginemos primero que el precio fuera más bajo que P***. En ese caso, habría mucha más demanda que oferta. Es decir, más personas estarían buscando apartamentos que la cantidad de apartamentos disponibles. Esto generaría colas, listas de espera y competencia entre los arrendatarios por conseguir un lugar. Como resultado, algunos caseros se darían cuenta de que podrían aumentar el precio, ya que hay más gente dispuesta a pagar ese precio bajo que apartamentos disponibles. Es decir, el mercado empujaría naturalmente el precio hacia arriba, de regreso al equilibrio. Ahora pensemos en el caso contrario, si el precio fuera más alto que P***. En esta situación, menos personas estarían dispuestas a pagar ese precio elevado, por lo que habría apartamentos vacíos. Algunos caseros comenzarían a preocuparse por no poder alquilar sus viviendas, y por lo tanto, tendrían un incentivo para bajar el precio, con tal de atraer arrendatarios. Nuevamente, el mercado tendería a corregirse solo, empujando el precio hacia abajo, hasta llegar otra vez a P***. Entonces, vemos que solo cuando el precio es P***, la cantidad de apartamentos ofrecidos coincide exactamente con la cantidad demandada. Ese es el único punto de equilibrio en el que no hay ni escasez ni exceso, y en el que las decisiones de los caseros están perfectamente alineadas con las decisiones de los arrendatarios. Además, en este modelo, podemos incluso deducir quién termina viviendo más cerca del centro y quién se va más lejos. En equilibrio, todas las personas que están dispuestas a pagar P* o más, consiguen un apartamento en el círculo interior más cercano. Y aquellas que están dispuestas a pagar menos de P***, terminan viviendo en el círculo exterior, más alejado. Por ejemplo, alguien cuyo precio de reserva sea exactamente P***, le da lo mismo vivir en el interior o en el exterior, ya que está justo en el límite de su disposición a pagar. En cambio,
quienes valoran más los apartamentos del centro, consiguen alquilarlos por un precio que incluso está por debajo de lo máximo que estarían dispuestos a pagar, lo cual les genera un beneficio. Así funciona el equilibrio. Ordena el mercado de forma que cada quien obtiene lo que está dispuesto a pagar, sin que nadie tenga incentivos a cambiar su decisión. 1.6 Estática Competitive. Ahora que ya tenemos un modelo económico de mercado de apartamentos, podemos ir un poco más allá y analizar cómo cambia el precio de equilibrio cuando varía alguna condición de mercado. Este tipo de análisis se llama estática comparativa. ¿Y qué significa eso? Básicamente, se trata de comparar dos situaciones de equilibrio distintas, como si sacáramos una foto de mercado antes y otra después de un cambio. No nos enfocamos en cómo se da esa transición, ni cuánto tiempo toma, solo comparamos el antes y el después del cambio. Más adelante, podríamos estudiar la dinámica del ajuste, pero por ahora, lo importante es aprender a comparar equilibrios estáticos. Vamos a empezar con un caso muy sencillo. ¿Qué pasaría si aumentara la oferta de apartamentos? Para eso, miremos la figura 1.5. En este gráfico vemos que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, lo cual representa un aumento en la cantidad de apartamentos disponibles. Pasamos de S a S. Sin embargo, la curva de demanda se mantiene igual. Este cambio genera un nuevo punto de intersección entre la oferta y la demanda, lo que significa que el mercado encuentra un nuevo equilibrio. ¿Y qué ocurre con el precio? Vemos que el precio de equilibrio baja, pasando de un valor anterior, P asterisco antiguo, a uno más bajo, P asterisco nuevo. Esto tiene bastante sentido. Cuando hay más apartamentos disponibles, los arrendadores tienen que reducir el precio para poder atraer a más inquilinos, ya que ahora hay más competencia entre caseros. En resumen, el ejercicio de estática comparativa nos permite ver claramente cómo un aumento en la oferta, manteniendo todo lo demás constante, reduce el precio de equilibrio en el mercado. Y este tipo de razonamiento se puede aplicar a muchos otros casos dentro de la microeconomía. A simple vista, uno podría pensar que si disminuye la oferta de apartamentos, el precio de equilibrio debería subir. Y en muchos casos eso es cierto. Pero vamos a analizar un caso más interesante y realista, usando la figura 1.6. Imaginemos que una agencia inmobiliaria decide vender algunos de sus apartamentos a los inquilinos que ya los están ocupando. ¿Qué pasa en ese caso con el mercado de alquileres? Lo primero que muchos pensarían es, si hay menos apartamentos en alquiler, entonces los precios subirán. Pero esto no es necesariamente cierto, porque también tenemos que considerar que, al venderse esos apartamentos, algunas personas que antes alquilaban dejan de demandar vivienda en alquiler. Ahora son propietarios. Entonces lo que ocurre es un doble efecto. O por un lado, la oferta disminuye. Hay menos apartamentos disponibles para alquilar. Pero por otro lado, también baja la demanda. Algunas personas que antes alquilaban ya no lo harán, porque ahora son dueñas. Supongamos que los compradores son personas que ya vivían en los apartamentos del círculo interior, es decir, las que tenían los precios de reserva más altos, y que ahora deciden comprar. Digamos, por ejemplo, que son 10 personas las que compran sus apartamentos. Entonces, la nueva curva de demanda se verá igual que la anterior, pero con 10 demandantes menos a cada nivel de precio. Y la nueva curva de oferta también será como la anterior, pero con 10 apartamentos menos disponibles. El resultado, como muestran los desplazamientos en la figura 1.6, tanto la demanda como la oferta se mueven hacia la izquierda, en la misma magnitud. Por eso, el nuevo punto de intersección entre ambas curvas queda en el mismo precio de equilibrio P asterisco. Lo que cambia es la cantidad, no el precio. En resumen, cuando la reducción en la demanda acompaña exactamente a la reducción en la oferta, el precio de equilibrio no se ve afectado. Es un ejemplo perfecto de cómo en economía no siempre las intuiciones iniciales son correctas. Hay que mirar el efecto completo en el modelo. Este resultado que acabamos de analizar, donde el precio de equilibrio no cambia a pesar de que se reducen tanto la oferta como la demanda, suele parecer sorprendente para muchas personas. ¿Por qué? Porque la mayoría solo se enfoca en que hay menos oferta y olvida mirar el otro lado, la reducción de la demanda. Eso sí, el caso que vimos es bastante extremo, ya que asumimos que todas las personas que compraron los apartamentos antes vivían en ellos como arrendatarios. Pero existe otro caso aún más radical, que ninguno de los compradores viviera antes en un apartamento de alquiler. En ese escenario, la demanda no cambiaría, y solo la oferta bajaría, lo cual sí generaría un aumento en el precio de equilibrio. Entonces, aunque este modelo es simple,
nos da una lección muy clara. Para entender cómo afectará la venta de apartamentos al mercado, no basta con ver qué pasa con la oferta. También debemos analizar el impacto en la demanda. Solo así obtendremos una visión completa. Y ahora vamos a ver otro ejemplo aún más curioso dentro del análisis de estática comparativa. ¿Qué pasaría si se impusiera un impuesto sobre los apartamentos? Imaginemos que el ayuntamiento decide cobrar un impuesto de 500 euros anuales por cada apartamento a los propietarios. ¿Qué pasaría con el precio del alquiler? La mayoría de la gente pensaría que los caseros trasladarán ese costo a los inquilinos, al menos parcialmente. Pero el modelo nos muestra algo muy distinto. El precio de equilibrio no cambia en absoluto. ¿Cómo puede ser esto? Analicémoslo con calma. Primero, veamos las curvas. O la curva de oferta no cambia, porque el número total de apartamentos sigue siendo el mismo. No han desaparecido por el impuesto. O la curva de demanda tampoco cambia. Las preferencias de los arrendatarios siguen igual. Quieren alquilar la misma cantidad de apartamentos a cada nivel de precio. Si ninguna de las dos curvas se mueve, entonces el precio de equilibrio tampoco puede cambiar. ¿Y por qué no pueden subir el precio los caseros para compensar el impuesto? Porque si hubieran podido cobrar más sin perder inquilinos, ya lo estarían haciendo. El precio de equilibrio ya era el más alto posible que mantenía a los apartamentos ocupados. Por tanto, no pueden trasladar el impuesto al arrendatario. Tendrán que absorberlo completamente ellos mismos. Eso sí, este análisis se basa en un supuesto clave, que la oferta de apartamentos es fija. Si eso no fuera así, es decir, si los caseros pudieran retirar apartamentos del mercado o cambiar su uso ante cambios de impuestos, entonces el precio sí podría cambiar. Más adelante, con herramientas más avanzadas, podremos analizar esos casos dinámicos con mayor profundidad. 1.7 Otras formas de asignar los apartamentos. Hasta ahora, hemos hablado sobre cómo se asignan los apartamentos en un mercado competitivo, donde el precio se determina por la interacción entre la oferta y la demanda. Pero, ¿es esa la única forma posible de asignar los recursos? En realidad, no. Existen otros métodos, y aunque algunos pueden parecer inusuales, son muy ilustrativos y nos permiten entender cómo funciona la economía en diferentes contextos. El monopolista discriminador. Vamos a comenzar con un caso particular, el de monopolista discriminador. Imaginemos que todos los apartamentos de una ciudad pertenecen a un solo casero, o que varios caseros se organizan y actúan como si fueran uno solo. A esto lo llamamos un monopolio, un mercado donde solo hay un vendedor. Este monopolista podría decidir no alquilar los apartamentos a un precio fijo, como en un mercado competitivo, sino subastar cada uno de ellos individualmente. En otras palabras, los alquila al mejor postor, uno por uno. Ahora, para simplificar el análisis, supongamos que este casero conoce el precio de reserva de cada persona. Es decir, sabe cuánto está dispuesto a pagar cada individuo por un apartamento, aunque en la vida real esto no sea tan fácil de saber. Entonces, alquilaría el primer apartamento al que más valore vivir allí. Por ejemplo, a 500 euros. El siguiente apartamento se alquilaría al segundo mejor postor, quizá a 490 euros, y así sucesivamente, bajando por la curva de demanda. En este sistema, cada persona pagaría un precio distinto, por eso se llama discriminación de precios. Ahora viene lo más interesante. Aunque los precios sean distintos para cada individuo, las personas que terminan consiguiendo los apartamentos son exactamente las mismas que en un mercado competitivo. Es decir, aquellos que valoran más los apartamentos, los que están dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio P***, son quienes los obtienen. La última persona que consigue un apartamento lo hace pagando justo P***, que coincide con el precio de equilibrio en un mercado competitivo. Esto nos muestra algo sorprendente pero muy importante. Aunque el mecanismo de asignación, en este caso, subastas con precios discriminados, sea diferente, el resultado final en términos de quien obtiene el recurso puede ser el mismo que en un mercado competitivo. Lo único que cambia aquí es el precio que paga cada uno. En el mercado competitivo, todos pagan lo mismo. Con el monopolista discriminador, cada uno paga según su disposición a pagar. Pero en ambos casos, los apartamentos van a parar a las personas que más los valoran. Y esto no es coincidencia. Más adelante en el libro, se explicará con más profundidad por qué ocurre esto y cómo se relaciona con la eficiencia en los mercados. El monopolista ordinario. En la sección anterior analizamos al monopolista discriminador, quien podía alquilar cada apartamento a un precio distinto. Pero,
¿Qué pasa si ahora el monopolista está obligado a fijar un solo precio para todos los apartamentos? Aquí nos encontramos con un escenario muy diferente. El monopolista ordinario enfrenta una disyuntiva clásica. O si fija un precio bajo, logrará alquilar más apartamentos, pero a un ingreso menor por cada uno. O si fija un precio alto, alquilará menos apartamentos, pero cada uno a un precio mayor. Entonces, ¿cómo decide cuál es el precio óptimo? Para eso, usamos una función que llamamos de P, que representa la cantidad demandada de apartamentos cuando el precio es P. El ingreso total que recibiría el monopolista si cobra ese precio es simplemente P por D, P. En la figura 1.7, este ingreso total se muestra como un rectángulo, cuya altura es el precio P. Base es la cantidad demandada de P. Y, por lo tanto, el área del rectángulo representa los ingresos totales del monopolista. Ahora, si el monopolista no incurre en costos por alquilar sus apartamentos, su único objetivo será maximizar esos ingresos. Es decir, buscará el valor de P que haga más grande ese rectángulo. Ese precio óptimo, donde el área es máxima, lo llamamos P gorrito en la figura. Y aquí es donde entra el dato clave. Es mayor que el precio de equilibrio competitivo P asterisco. ¿Qué implica eso? Implica que el monopolista ordinario alquilará menos apartamentos que en un mercado competitivo, pero a un precio más alto. Y esto ocurre porque, al no poder cobrar precios diferenciados, el monopolista prefiere restringir la oferta para maximizar sus ingresos. Esto no es un error ni una excepción, es lo normal en un monopolio. El monopolista sabe que, si ofreciera más apartamentos, tendría que bajar el precio, lo cual podría reducir su ganancia total. Por eso, prefiere mantener parte de su stock sin alquilar si eso le permite subir el precio y ganar más en total. En resumen, o a diferencia del mercado competitivo, donde el equilibrio se alcanza con más cantidad y menor precio, o el monopolista ordinario ofrece menos cantidad y a un precio más alto, buscando maximizar su propio beneficio. El control de los alquileres. Ahora vamos a analizar un tercer escenario para la asignación de apartamentos, el control de los alquileres. Supongamos que una autoridad local, como el ayuntamiento, decide intervenir en el mercado y fija un precio máximo de alquiler, a que llamamos P sub max /diagonal sub, que está por debajo del precio de equilibrio del mercado competitivo, es decir, P asterisco. ¿Qué pasa en este caso? 1. Exceso de demanda. Al estar el precio controlado por debajo del precio de equilibrio, ocurre lo siguiente. O más personas quieren alquilar apartamentos, porque ahora son más baratos. O pero menos propietarios están dispuestos a alquilarlos, o hay menos apartamentos disponibles, ya que el incentivo a alquilar ha disminuido. Este desequilibrio genera una escasez. Hay más demandantes que oferta. 2. ¿Quién consigue los apartamentos? Aquí es donde entra una limitación importante del modelo económico que hemos usado hasta ahora. El modelo competitivo no puede decirnos quién consigue el apartamento si hay más demandantes que oferta. No alcanza para analizar el mecanismo de asignación cuando la demanda excede la oferta. En este caso, otros factores ajenos al modelo entran en juego, como quién busca con más insistencia, quién conoce a los inquilinos o caseros, o incluso quien está dispuesto a ofrecer favores u otros incentivos informales. En consecuencia, la asignación deja de ser eficiente. Puede ocurrir que personas menos interesadas o con menor disposición a pagar terminen consiguiendo apartamentos, mientras que otras, que valoraban más el apartamento, queden fuera del mercado. 3. Conclusión del modelo. La cantidad de apartamentos alquilados puede ser la misma que en el mercado competitivo, ya que es la oferta limitada la que define ese número. Pero las personas que los consiguen son diferentes. Ya no necesariamente son aquellas que valoran más el apartamento, como en el equilibrio de mercado. Esto significa que el control de precios genera ineficiencia en la asignación. No se maximiza el beneficio total ni la utilidad social. Y además se puede incentivar el mercado negro, los sobornos o el favoritismo. 1.8. ¿Cuál es la mejor forma? Después de haber analizado 4 formas distintas de asignar apartamentos, el mercado competitivo, el monopolista discriminador, el monopolista ordinario y el control de los alquileres, es natural que nos hagamos una pregunta clave. ¿Cuál de estos mecanismos es mejor? Pero antes de responder, necesitamos definir qué significa mejor. ¿Mejor para quién? ¿Según qué criterios? Cada uno de estos mecanismos beneficia a unos y perjudica a otros, por lo que no es tan simple sacar una conclusión inmediata. Por ejemplo,
Desde el punto de vista de los propietarios de apartamentos, es bastante claro que el mejor escenario es cuando pueden actuar como monopolistas discriminadores. Ahí es donde obtienen mayores ingresos, cobrando a cada arrendatario lo máximo que esté dispuesto a pagar. En cambio, el control de alquileres es probablemente la peor situación para ellos, ya que sus ingresos están limitados por el precio máximo impuesto por la autoridad. ¿Y qué pasa con los arrendatarios? En promedio, los consumidores, inquilinos, salen perjudicados bajo un monopolio discriminador, porque la mayoría termina pagando precios más altos que los del mercado competitivo. Por otro lado, en el control de alquileres, algunos inquilinos sí salen beneficiados. Los que consiguen un apartamento a precio bajo, mejoran su bienestar. Pero hay que decirlo, muchos otros no consiguen apartamento alguno, y en ese caso su situación es peor que en un mercado libre. Así que nos enfrentamos a una dificultad. ¿Cómo evaluar objetivamente cada uno de estos mecanismos, considerando no solo a los propietarios o a unos cuantos consumidores, sino a todos los actores involucrados? Eso nos lleva a la necesidad de un criterio más general, un marco que nos permita analizar la situación económica completa. No solo cuántos ganan o pierden, sino cómo se distribuyen esos beneficios y perjuicios entre arrendadores y arrendatarios. Y si el mecanismo permite una asignación eficiente y justa de los recursos. Esta pregunta, ¿cuál es la mejor forma de asignar los apartamentos, considerando a todos?, nos abre la puerta a estudiar criterios de eficiencia económica, como el óptimo de Pareto, el excedente del consumidor y del productor, y otros conceptos que exploraremos más adelante en el curso. 1.9 La eficiencia en el sentido de Pareto. A la hora de comparar diferentes formas de asignar recursos, como los apartamentos, necesitamos un criterio justo y racional. Un criterio ampliamente utilizado en economía es el de la eficiencia en el sentido de Pareto, también conocida como eficiencia económica. ¿Qué significa una mejora de Pareto? Una situación mejora en el sentido de Pareto cuando alguien mejora su bienestar, sin que nadie más vea reducido el suyo. Entonces, si existe alguna forma de mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otros, la asignación es ineficiente en el sentido de Pareto. Si no hay forma de mejorar a alguien sin empeorar a otro, entonces la asignación es eficiente en el sentido de Pareto. Este criterio no dice si la distribución es justa o equitativa, solo si es eficiente en el sentido de que no hay mejoras sin perjuicios para otros. ¿Por qué importa esta eficiencia? Porque si encontramos una forma de mejorar la situación de alguien sin afectar negativamente a los demás, no hay razón lógica para no hacerlo. Dejar de aprovechar esa oportunidad de mejora sería simplemente ineficiente. Ejemplo con los apartamentos. Imaginemos que asignamos aleatoriamente los apartamentos del círculo interior, más cerca de la universidad, y del círculo exterior, más lejos. A algunas personas les puede tocar un apartamento cerca que no valoran tanto, y a otras les puede tocar uno lejos, aunque estarían dispuestas a pagar más por vivir cerca. Ahora, si permitimos que las personas puedan intercambiar apartamentos voluntariamente, subarrendar o negociar, empezarán a ocurrir intercambios mutuamente beneficiosos. Supongamos, persona A tiene un apartamento interior que valora en 200 euros. Persona B, con uno exterior, está dispuesta a pagar 300 euros por el apartamento de A. Entonces, si B paga a una cifra entre 200 y 300 euros por el intercambio, ambos ganan. A recibe más de lo que valora su apartamento. B obtiene algo que valora mucho más que lo que tenía. Este intercambio voluntario genera una ganancia del comercio, y no perjudica a nadie. Conclusión clave. Si todas las personas realizan todos los intercambios voluntarios posibles, se agotan las ganancias del comercio. La situación final, entonces, es eficiente en el sentido de Pareto. 1.10 Comparación entre distintas formas de asignar los apartamentos. ¿Cuál forma de asignar los apartamentos es más eficiente? Imaginemos una ciudad con una cantidad limitada de apartamentos disponibles cerca de la universidad. Varias personas están interesadas en alquilarlos, pero hay más demandantes que oferta. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo decidir quién debería recibir estos apartamentos? Para responderla, podemos utilizar un criterio llamado eficiencia en el sentido de Pareto. Este criterio indica que una situación es eficiente si no existe forma de mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el de otra persona. Si aún hay oportunidades de intercambio en las que ambas partes podrían salir beneficiadas, entonces la asignación no es eficiente. A lo largo del capítulo se presentan 4 mecanismos distintos para asignar apartamentos,
y cada uno de ellos genera resultados diferentes tanto en eficiencia como en distribución. 1. Mercado competitivo. En este caso, los precios se determinan por la oferta y la demanda. Los apartamentos se alquilan al precio de equilibrio, y quienes estén dispuestos a pagar ese precio o más obtienen uno. Este mecanismo garantiza que los apartamentos sean asignados a las personas que más los valoran. Como no quedan oportunidades de intercambio que beneficien a ambas partes, el resultado es eficiente en el sentido de Pareto. 2. Monopolista discriminador. Aquí, un solo propietario controla todos los apartamentos y puede cobrar precios diferentes a cada persona, según cuánto valore el apartamento. Aunque esta forma de asignación puede parecer injusta, ya que los arrendatarios pagan precios más altos, termina ocurriendo lo mismo que en el mercado competitivo. Los apartamentos los obtienen quienes más los valoran. Por tanto, también es eficiente en el sentido de Pareto. Sin embargo, la distribución de las ganancias es muy distinta. Los propietarios ganan mucho más y los arrendatarios terminan pagando más. 3. Monopolista ordinario, precio único. En este caso, el monopolista solo puede fijar un único precio para todos los arrendatarios. Para maximizar sus beneficios, decide alquilar menos apartamentos de los disponibles. Esto genera ineficiencia, ya que hay personas dispuestas a pagar algo por un apartamento que sigue desocupado. Si se permitiera alquilar ese apartamento por un precio más bajo, tanto el propietario como el nuevo arrendatario ganarían sin perjudicar a nadie más. Por lo tanto, esta asignación no es eficiente en el sentido de Pareto. 4. Control de alquileres. Cuando el gobierno impone un precio máximo al alquiler, algunas personas logran conseguir apartamentos a precios bajos. No obstante, la asignación tiende a ser arbitraria. No necesariamente los apartamentos terminan en manos de quienes más los valoran. Esto también genera ineficiencia. Por ejemplo, una persona que tiene un apartamento puede valorarlo poco, mientras que otra que no consiguió ninguno lo valoraría mucho más. Si estas dos personas intercambian el apartamento mediante subarriendo, ambas mejoran su bienestar sin afectar a nadie más. Por lo tanto, el control de alquileres tampoco produce una asignación eficiente. Tanto el mercado competitivo como el monopolista discriminador asignan los apartamentos de manera eficiente, porque quienes más los valoran son quienes los obtienen, y no quedan oportunidades de mejora sin perjuicio de terceros. No obstante, la distribución de los ingresos entre propietarios e inquilinos es muy diferente en cada caso. Por otro lado, tanto el monopolista con precio único como el sistema de control de alquileres generan ineficiencias, porque no se aprovechan todas las oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso. En resumen, para que una asignación de recursos sea considerada buena desde el punto de vista económico, no basta con pensar en los precios o en la justicia social. También es importante que los recursos lleguen a quienes más los valoran y que no queden beneficios potenciales sin realizar. 1.11 El equilibrio a largo plazo. ¿Qué pasa a largo plazo con los apartamentos? Hasta este punto, hemos estado analizando qué sucede con los apartamentos a corto plazo, cuando la cantidad disponible está fija. Es decir, no se construyen y se destruyen más viviendas en el momento. Pero el mundo no se queda quieto. Con el tiempo, sí es posible construir nuevos apartamentos o retirar antiguos de mercado. Por eso, es necesario preguntarnos, ¿cómo cambia el mercado de los apartamentos a largo plazo? Para entender esto, pensemos en dos lados del mercado. Por un lado, tenemos la curva de demanda, que muestra cuántos apartamentos quieren las personas a cada nivel de precio. Por otro, está la curva de oferta, que indica cuántos apartamentos están dispuestos a ofrecer los propietarios a cada precio. A largo plazo, el precio de equilibrio no depende solo de la demanda, sino también de cómo reacciona la oferta. Y aquí entra un elemento clave, la rentabilidad. Si construir apartamentos genera ganancias atractivas para los propietarios o empresas constructoras, entonces será más probable que se construyan más. Y esas decisiones de construcción dependen, en gran parte, del precio de los alquileres. Si los caseros pueden cobrar un precio alto, tendrán más incentivos para construir nuevos departamentos. Entonces, a largo plazo, el análisis ya no se limita a saber quién consigue un apartamento, sino también a responder una nueva pregunta. ¿Cuántos apartamentos se construirán? Y con eso surgen otras interrogantes. ¿O un monopolista construirá más apartamentos o menos que en un mercado competitivo? ¿O el control de alquileres incentiva la construcción de nuevas viviendas o la desincentiva? ¿Qué sistema genera una cantidad de apartamentos más eficiente? Es decir, que aprovecha mejor los recursos y las necesidades de las personas.
Para responder bien a todas estas preguntas, necesitamos herramientas económicas más potentes que permitan analizar no solo las decisiones individuales, sino también cómo cambian las condiciones cuando se transforma el entorno económico. Resumen del capítulo 1. 1. La economía usa modelos para representar y entender fenómenos sociales complejos, simplificando la realidad para poder analizarla. 2. En estos modelos, los economistas se apoyan en dos ideas clave. El principio de optimización. Las personas actúan buscando lo mejor para sí mismas. El principio de equilibrio. Los precios tienden a ajustarse hasta que lo que se ofrece es igual a lo que se demanda. 3. Las curvas de demanda y oferta muestran cómo responden los consumidores y productores a distintos precios. El precio de equilibrio es donde ambos se igualan. 4. El análisis de cómo cambian ese precio y cantidad de equilibrio cuando algo externo se modifica se llama estática comparativa. 5. Finalmente, una situación se considera eficiente en el sentido de Pareto cuando no es posible mejorar la situación de alguien sin perjudicar a otro. Este concepto es esencial para evaluar si los recursos se están usando bien. Conclusión final del capítulo 1. Hemos llegado al final del primer capítulo del curso de microeconomía. A lo largo de este recorrido, comprendimos cómo los economistas utilizan modelos para representar situaciones reales, cómo funcionan los mercados a través de la oferta y la demanda, y por qué el concepto de eficiencia en el sentido de Pareto es tan importante para evaluar distintas formas de asignar recursos. Vimos también cómo diferentes mecanismos, como el mercado competitivo, el monopolio o el control de precios, afectan no solo quién obtiene qué, sino también cuánto se produce y cómo se distribuyen las ganancias. A medida que avancemos, seguiremos profundizando en estas ideas y explorando herramientas más poderosas para entender el comportamiento económico. Si este contenido te fue útil y quieres seguir aprendiendo de forma clara y práctica, te invito a que le des me gusta al video y te suscribas al canal. Así podrás seguir viendo todos los capítulos del curso de microeconomía y mejorar tu comprensión de esta fascinante disciplina.